porque ya lo hemos visto, son graves las denuncias que se han dado a conocer en los últimos días por violencia policial en contra de menores de edad. Claro, de hecho ya hay un funcionario policial que fue detenido luego del ingreso de carabineros al Liceo 7 de Providencia, un operativo en el que hubo disparos al interior del recinto. Vamos a conversar de este tema con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Andrea, Rodrigo, ¿cómo están? Patricia, veíamos recién un caso de las últimas horas, ¿no? Ocurrido en Puente Alto, donde se denuncia un apremio ilegítimo en contra de dos menores de edad, dos adolescentes, donde también hay denuncias de violencia sexual. ¿Hay ya de parte de la Defensoría alguna evaluación, balance de lo que hemos tenido en términos del trato a niños, niñas y adolescentes durante estas semanas? Sí, la verdad es que nosotros hemos realizado un informe donde lo que hemos constatado es desafortunadamente la existencia de muchos niños, niñas y adolescentes que en información directa recibida por la Defensoría ha quedado manifiesto que han sido víctimas precisamente de vulneraciones a sus derechos humanos en los contextos de las diversas situaciones que se están viviendo en el país. Y aquel relato que mencionabas que se relacionaba con esto de las últimas horas, ¿no es cierto?, de estos adolescentes de Puente Alto, desafortunadamente es un hecho que se repite. Yo también anoche recibí información y estoy a la espera del reporte de la situación actual de un joven que tiene 3 perdigones en la zona del cuello, en la yugular, que lo tienen en situación de gravedad por la zona donde ha sido impactado. Y así el día anterior estuve con las niñas del Liceo 7, con un joven que también en el contexto de una detención denuncia una agresión sexual por parte de funcionarios policiales. Y así a lo menos más de 90 casos en los cuales hemos recibido información y denuncias claras acerca de hechos que tienen que ver con haber sido víctimas de balas, de perdigones o de maltrato físico por parte de funcionarios policiales, lo que una vez más volvemos a sostener con mucha firmeza, es intolerable e inadmisible porque constituye una violación a los derechos humanos que un Estado democrático de derecho no puede permitir. Bueno, son 90 casos en 19 días de manifestaciones, lo que evidentemente es una cifra muy alta. Cada uno debe investigarse en su mérito, sin lugar a dudas. Pero frente a esto, bueno, sabemos de que no es la primera vez que se generan controversias, problemas no tan graves, evidentemente, en el tratamiento de las policías para contener manifestaciones estudiantiles. De parte del trabajo de la protectora, ¿han conversado ustedes con Carabineros respecto a cuáles son los protocolos que ellos utilizan cuando tienen que contener manifestaciones de menores de edad? Porque uno se imagina que debieran ser distintos a otro tipo de manifestaciones por el carácter mismo de lo que estamos hablando. Se trata de niños. Sí, primero una precisión. Cuando hablo de la cantidad de casos, yo me estoy refiriendo a casos que nosotros directamente hemos recibido. Por lo tanto, desafortunadamente, en el país hay muchísimos más casos que han llegado directamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que han llegado también por la vía de denuncias directas al Ministerio Público y que han implicado el inicio de las investigaciones. Por lo tanto, no es que hablemos solo de este número en relación a lo que ha ocurrido, sino que esto desafortunadamente es mucho más amplio y en un nivel territorial que también abarca todo el país, situación que nosotros, por no tener despliegue a nivel nacional, no necesariamente hemos podido conocer. Exactamente. Ahora, en relación con la pregunta, nosotros desde que nacimos como institución, iniciamos de inmediato un trabajo con Carabineros de Chile precisamente para abordar lo que tiene que ver con los protocolos de ejercicio de fuerza policial en relación con niños, niñas y adolescentes como grupo vulnerable de nuestra población. En ese sentido, nosotros planteamos observaciones a estos protocolos, algunas de las cuales fueron acogidas efectivamente, otras que desafortunadamente no lo fueron, y por lo tanto no es que la Defensoría de la Niñez esté planteando cuestionamientos al accionar policial en términos de los protocolos y en términos del cumplimiento de estos desde ahora. Esto es algo que se viene planteando desde que la institución existe. Exacto. El punto es que lo que no vemos es que en la realidad que están enfrentando día a día chilenos y chilenas que se exponen a la situación del ejercicio policial se esté cumpliendo estrictamente con el resguardo que el ejercicio de la fuerza policial debe tener
de los derechos humanos de las personas. Patricia, ¿y cuál parte de la que ustedes denuncian no fue recogida por parte de la autoridad? Mira, hay temas que se relacionan, por ejemplo, con el uso de los gases lacrimógenos, en términos particularmente del impacto que eso puede tener en población especialmente vulnerable donde están los niños. Hemos visto episodios serios de uso de gas lacrimógeno alrededor de hospitales, alrededor y dentro de establecimientos educacionales. Por lo tanto, son situaciones que ciertamente involucran una afectación directa a este grupo. Y además tienen que ver con circunstancias de aplicación que requieren análisis y distinciones distintas que no se están atendiendo porque no están efectivamente incorporadas en ese sentido. También hicimos muchas observaciones que tenían que ver con efectivamente transmitir explicaciones claras al personal de las fuerzas policiales en términos de cómo se debe ejercer la fuerza en aquellos casos que están debidamente regulados en el protocolo. O sea, el ejercicio de la fuerza a través de etapas que no involucra lo que nosotros como Defensoría de la Niñez, por ejemplo, ayer constatamos en la Plaza Ñuñoa, donde habiendo una manifestación de estudiantes, lo que ocurre es que llega un piquete de carabineros y se baja y sin que los estudiantes estuvieran haciendo nada, dispara derechamente perdigones al cuerpo de los alumnos. Entonces, ahí no hay un cumplimiento del protocolo, sí. Y en ni ese tampoco sentido, un rigor en lo que tiene que ver con la actuación policial. ¿Ha habido, Patricia, una respuesta de parte de la autoridad política? Porque, bueno, Carabineros responde, ¿no?, a el Ministerio del Interior, y no sé si han podido ustedes tener una conversación directa con el ministro en relación a este tipo de cuestionamientos en los protocolos del uso de la fuerza de parte de Carabineros. Sí, efectivamente, yo tuve una reunión esta semana con el ministro Blumel por la obvia preocupación que nos asiste en relación a la manifiesta vulneración a los derechos humanos que se está produciendo respecto de niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto de la reunión, efectivamente, lo que le planteamos tenía que ver con el incumplimiento manifiesto de los protocolos de acción y también con los cuestionamientos que nosotros hemos formulado al tema de los protocolos. Por lo tanto, esperamos que efectivamente el Poder Civil, en este caso, tenga la capacidad y la rigurosidad suficiente para que efectivamente en la policía se entienda que los derechos humanos no pueden ser vulnerados ni violentados y que nada justifica eso. Porque la comisión de los delitos tiene que ser perseguida, tiene que ser intervenida policialmente para lograr el juzgamiento posterior. Pero en esos contextos tampoco está avalada la vulneración de los derechos humanos, como algunos sectores parecieran querer transmitir. Claro, o relativizarla derechamente. Ahora bien, hay un tema, porque claro, los protocolos no se cumplen como usted plantea, eso debe ser investigado. Hay una situación que tiene que ver también con el excesivo uso de la fuerza, que también debe ser investigado. Pero cuando estamos hablando ya de acciones de connotación sexual, pasamos a otro plano. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso que parece ser, y a mí me parece también, de la más extrema gravedad? Bueno, cualquier vulneración de parte de un agente policial es de la máxima gravedad. O sea, las agresiones físicas, las agresiones verbales, por supuesto que, insisto, son intolerables. Cuando hablamos de agresiones sexuales, es una especie de tortura también enormemente grave, porque todos sabemos que las agresiones sexuales en contextos que no involucran agentes del Estado tienen un impacto en las víctimas que es indescriptible en términos de la situación psicológica y la afectación que puede provocar. Por lo tanto, ustedes añadan a esa afectación que ya viene como de la mano con este tipo de delitos tan graves, que quien lo cometa sea precisamente un agente del Estado en un contexto de máxima vulnerabilidad de la víctima, donde está bajo su total dependencia, donde su total decisión, y donde eso puede tener también impactos en el tema psicológico que son muy, muy brutales. Por lo tanto, cuando hablamos de tortura sexual, es una situación enormemente grave que tiene que ser abordada con la máxima rigurosidad también, como también los otros espacios de tortura, pero ciertamente en el ámbito de la esfera de la sexualidad se produce también un impacto que tiene que ver con la fenomenología propia de ese tipo de delitos. Por supuesto. Patricia Muñoz, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, buenos días. Gracias, buenos días.